Hace rato que no hablamos con la nutricionista Vanessa Davicino, pero ella siempre tiene su espacio en el programa. Dijimos Día Internacional de la Enfermedad Celíaca y uno de cada 100 argentinos lamentablemente sufre este problema. Así que vamos a charlar un ratito con ella, ¿le parece? Dale, con mucho gusto. Ahí la tenemos a Vane. Buen viernes, Vane, ¿cómo estás? Buen día. Muy buen viernes, acá estoy con mi matecito. Muy bien. Trabajando ¿Amargo? un poco tomando mi mate. Como venga. Como venga. A mí, el mate, lo importante es que tenga yuyitos. Me encanta tomar con yuyitos, pero si no, dulce, amargo, como venga. Ah, mira, Está así que te siempre gusta activo. el mate saborizado, digamos. Claro. Sí. Muy bien, Así que bueno, así lo tomo, me gusta. muy bien, bárbaro. Bueno, Vanessa, planteamos esta fecha, la del día 5 de mayo, ahí tenemos el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca, y un poco para, conocer un poco a las personas afectadas, cómo es el tema de la alimentación, seguramente llegan a tus consultorios personas que necesitan de tu ayuda con este tema. Sí, bueno, hoy actualmente se celebra en el día de hoy el Día Internacional de la Celiaquía, sobre todo para concientizar, Claro. para tratar de informar a la población acerca de cuáles son específicamente los cuidados que hay que tener y algo muy importante, la socialización de la enfermedad para la inclusión de la persona que padece celiaquía, porque yo siempre digo que no son celíacos, sino que tienen celiaquía o que digamos no tiene que ser parte de la identidad esa enfermedad, ¿sí? Porque si no estaríamos etiquetando en realidad. Y la idea es tratar de hacerlo un poco más ameno y que esa persona tenga su lugar en la sociedad, no porque vaya a tener esa enfermedad va a tener que estar excluida y demás. Entonces, bueno, un poco es esto, ¿no? El día de hoy es tratar de llamar a la concientización de que es una persona más y que con cuidados que, bueno, hoy en día es muy fácil porque, bueno, tenemos acceso a un montón de alimentos, a cursos de cómo manipular las harinas. Bueno, hay un montón hoy en día como para poder trabajar y para concientizar a las personas que van a rodear a la persona que tenga celiaquía, ¿no? Entonces, bueno, un poquito es eso, es tratar de informar. Desde hace un tiempo a esta parte siempre se ha hablado, bueno, en los alimentos, sin TAC, donde ahora con el tema del rotulado, el etiquetado, uno tiene más información en los alimentos que consume. Pero en cuanto a tener celiaquía, así se dice, ¿no? Sí. Sí. ¿Siempre tuvo? O me parece a mí que en estos últimos años hay cada vez más gente con celíaca. A ver, contanos. Sí, justamente el punto está ahí. Una cosa es la celiaquía y otra cosa es la intolerancia o la sensibilidad al gluten, ¿sí? Que hoy en día actualmente, bueno, es como que está más en auge, pero también falta un montón de estudio para poder informar acerca de qué es específicamente la sensibilidad al gluten. La diferencia está en que la celiaquía es de origen genético e inmunitario, ¿sí? Es decir, la persona nace genéticamente con la predisposición, porque hay un gen que se sensibiliza más cuando hay presencia de la proteína, que es el gluten, y a su vez puede aparecer en cualquier etapa de la vida de la persona. O sea, no es que si nace con esa predisposición lo va a hacer desde que nace hasta que se muera, ¿sí? Puede ser que a lo mejor la primera etapa de su vida no y después comience con la sintomatología. Entonces, bueno, se empieza a tratar la enfermedad desde ahí. Requiere, bueno, por supuesto, de un muy buen diagnóstico, ¿sí? Que lo debería hacer un gastroenterólogo o lo puede hacer un médico clínico cuando hay sospecha, pero con una derivación es mucho más puntual, más eficaz. Y en cambio, la sensibilidad al gluten es cuando puede aparecer un malestar cuando uno ingiere productos que contienen la proteína, que contienen gluten, ¿sí? Para recordar, el gluten está presente en el trigo, en la avena,
en la cebada y en el centeno, ¿sí? Cuando consumimos harinas que tengan, o algún producto que esté elaborado con esas harinas, o cualquier otro alimento que esté contaminado con esas harinas, podemos presentar alguna sensibilidad, ¿sí? Esa sensibilidad puede ir desde un hinchazón de panza, desde una leve diarrea, o de alguna manifestación en la piel. Puede haber ronchas que pican mucho, puede haber una zona en la cara que tiene que ver con lo que son los cachetes, esta zona, y la nariz un poco más coloradas, ¿sí? Eso es sensibilidad al gluten. ¿Qué pasa cuando yo me hago un diagnóstico? O sea, cuando yo me hago un laboratorio de sangre y una biopsia, que suele ser los dos métodos de diagnóstico por excelencia que se usan para esto. En la enfermedad celíaca me va a dar positivo el análisis de sangre, y cuando realmente lo puedo chequear con una mejor eficacia a través de la biopsia, se saca una muestra de vellosidad intestinal y se comprueba realmente que la persona tiene celiaquía, ¿sí? En cambio, en la sensibilidad al gluten, yo me hago un análisis, me da positivo, pero cuando hago una biopsia no hay daño intestinal. Bien. Ajá, bien. ¿Sí? Son dos cosas O sea, distintas, que por ahí se prestan para la confusión en muchas ocasiones, ¿no? Sí. Una cosa es ser Generalmente- intolerante al gluten y otra cosa tener celiaquía. Bien la Exactamente. aclaración. Sí. Hay que aclarar que, bueno, cuando uno tiene celiaquía es bien de origen genético, ¿sí? Sí, En claro. cambio, la intolerancia puede ser que no, ¿sí? Ah, Puede bien. haber otros factores que pueden, porque bueno, no hay daño intestinal, la mucosa Claro. intestinal está impecable, ¿sí? Bien. También tiene que ver mucho la alimentación. Cuando, por ejemplo, estamos hablando de una celiaquía, la alimentación tiene que ser estrictamente sin gluten para toda la vida, ¿sí? Ajá, para siempre. Para siempre. En cambio, en la intolerancia al gluten podemos disminuir el consumo de alimentos que contengan gluten, ¿sí? Para tratar de disminuir de esa manera la inflamación que se está provocando, pero no necesariamente tiene que ser súper estricta la alimentación, ¿sí? ¿Esto se da solamente en los alimentos sólidos o hay algún tipo de bebida que tampoco se pueden consumir? Bueno, la proteína de gluten en la industria alimentaria se usa muchísimo. Se usa, por ejemplo, para espesar. En algunos productos se utiliza como conservante. Entonces, no es solamente decir, bueno, no como un pan que contenga gluten, sino, por ejemplo, los fiambres, ¿sí? Cuando se realiza en las fábricas la pasta o la mezcla para fabricar los fiambres, muchas veces se le ponen harinas para poder espesar esa pasta. Ajá. ¿Sí? Y bueno, por eso la aclaración de un montón de productos que son libres de gluten, porque utilizan espesantes, por ejemplo, a base de maíz. Entonces, Claro. ahí ya estaría libre de gluten. ¿Sí? Bien. Por eso es Bueno. importante esto. Mirá vos. Y bueno, en este caso hay las cervezas. que Claro, claro que sí. tienes por la cebada, Sí, ¿no? O exactamente, trigo, hay la cebada. distintos tipos de fermentación a veces en la cerveza. Bueno, tenemos, hoy por sí. hoy, cuando se recorren las góndolas, ¿viste el loguito que identifica sin tag por ¿El ahí? etiquetado? Claro, Claro. también nos ayuda hoy por hoy, que la mayoría de los alimentos lo pone, aquellos que no lo tienen, ¿no? TAC, Sí, ¿vamos a explicar la sigla? Sí. TAC significa sin trigo, la T, avena, la A, cebada, la primer C, y centeno, la segunda. Bien, muy bien. Hay que hacer una aclaración en cuanto a la toxicidad de esos cereales, de esas de los cereales que contienen el trigo. El que más inofensivo, el que menos inofensivo es la avena, ¿sí? Solo Bien. que acá en la Argentina la avena está contaminada por el resto de los 3 cereales, ¿sí? Entonces, por eso en la Argentina no tenemos una avena que sea libre de TAC, ¿sí? En países como, por ejemplo, Brasil, en los supermercados está la avena pura,
la avena que está elaborada en molinos específicamente para la avena, entonces esa es libre de TAC. En nuestro país no, ¿sí? Bien. Bueno, entendemos que aquellos que, bueno, después de sentir o tener determinados síntomas con los cuales explicabas para hacer la diferencia, Vanessa, digo, radicalmente cambia su vida, ¿no? Si tenés un diagnóstico de celiaquía, digo, el acompañamiento de la familia debe ser importante, pero bueno, una dieta libre de gluten no debe ser tan sencillo. No. Yo, bueno, cuando caen a mi consultorio me pasó de que ha venido la familia completa porque no saben qué hacer, no saben por dónde empezar. El problema, uno de los problemas a los que por ahí al principio no se le prestaba atención era la contaminación cruzada, ¿sí? Cuando hay una persona con celiaquía en casa, debemos procurar eso, ¿sí? Evitar la contaminación cruzada. Por ejemplo, yo utilizo una fuente para hacer, no sé, una pizza con una harina integral, ¿sí? O con una harina común de trigo. Y utilizo después esa misma fuente para hacer una pizza para la persona que tiene celiaquía. Entonces, ahí estaría haciendo una contaminación cruzada. Entonces, a veces eso es más perjudicial que el cómo saber utilizar las harinas o qué tipo de harinas utilizar. Eso es muy importante. Bien. ¿Sí? Al igual que, por ejemplo, la educación en personas que tengan establecimientos alimentarios como supermercados, despensas, que expendan productos que sean aptos para celíacos, siempre de tener un lugar exclusivo para ese tipo de productos. Si se comparte una góndola, que el producto esté siempre en la zona superior, donde sabemos que no va a tener la caída de partículas o de harina de otro tipo que la pueda contaminar. Claro, que se contamine. Eso es súper importante. Y bueno, y algo fundamental es la educación. Totalmente, porque ya que estás hablando de este tema, antes de pasar a otro, o que la charla nos lleve para otro lado, y yo me olvide la pregunta, ya que estaba hablando de que en los supermercados haya este tipo de concientización de educación, también es difícil los comedores o los restaurantes o los bares, ¿no? Que Totalmente. Por ahí no contienen una carta para personas con celiaquía o por ahí con diabetes también, ya que estamos en el tema, como para meter un ejemplo. ¿Se entiende? También ahí en las cartas de los comedores, restaurantes y bares, por ahí también fallan en ese punto, ¿no? Sí, pasa que a veces, bueno, como ya decimos, es por temores o por falta de educación de cómo manipular esos alimentos. Claro. Respecto a, no existe, no rige en nuestro país una ley que por ahí exija que los comedores o lugares que expenden alimento tengan un menú específico para celíacos o diabéticos. Bueno, algunos sí los están teniendo por ahí en zonas turísticas, se ve un poco más. Pero tiene que ver con eso, con que la idea sería de que si yo voy a manipular un alimento para una persona que tiene celiaquía, lo haga primero, elabore primero, ¿sí? Con utensilios que sean específicos, o sea, tengo que tratar de tener todo aislado para que no se contamine, los pueda manipular, tenga un lugar de guardado específico para ese tipo de alimentos y después me ponga a elaborar el resto para que no se contamine, ¿no? Sí, señor. Más que claro, realmente. Qué tema, ¿no? Para manipular, hacer la comida, porque por ahí, como decía ella, vos vas a comer con alguien, porque también se siente limitada la persona con celiaquía, porque, vamos a comer algo a algún lado. ¿Y qué te vas? ¿A un bar, un restaurante y que te caes con el tupper por miedo que no sabes si el cocinero está preparado para manipular ese tipo de alimento? Por ahí... Sí. En el apuro puede contaminar con otras partículas ese alimento que le está preparando. Sí. Y es jodido por ahí, ¿no? Sí, lo más seguro es que si uno va a salir a comer a algún lado, se pida alimentos que puramente o que naturalmente no contienen gluten, ¿sí?
¿sí? Una porción de carne con una porción de vegetales. Ahí estaríamos seguros de que no, salvo de que haya habido por ejemplo, se estaban preparando milanesas o una pasta y con ese mismo cubierto se tocó el alimento naturalmente sin gluten. Otra cosa que por ahí yo sí les recomiendo es que si van a salir a algún lugar a comer, si se puede hacerlo siempre en el mismo lugar y anticipando en ese lugar de que yo tengo celiaquía. Entonces, de esa manera, yo unos días previos o ese mismo día anticiparme a que, bueno, yo pueda decir, mira, yo tengo celiaquía, entonces uno puede tratar de tener más cuidados a la hora de elaborar los alimentos, ¿no? Esa es un poco la idea. Porque, bueno, la contaminación cruzada es lo más habitual, Sí. Bueno, Vane, gracias como siempre por tu ayuda. La idea es ir por esa búsqueda de soluciones a las personas afectadas que seguramente visitarán tu consultorio y no pasar por alto una fecha vinculada a esto que es muy importante. Gracias como siempre. Bueno, y justamente estuve, como para agregar un datito más, estuve leyendo unos artículos en esta semana que, bueno, son datos estadísticos bastante importantes de la prevalencia que hay en nuestro país, de desconocimiento de la celiaquía o de la intolerancia, y dice que en nuestro país el 53% no sabe que puede tener o celiaquía o alguna intolerancia al gluten. Por lo tanto, considero absolutamente importante el hecho de prestarnos atención, ¿sí? De ver si tenemos alguna inflamación, si aparece algún síntoma raro en la piel, en los intestinos, cómo voy tolerando alimentos. Bueno, por ahí el prestar atención también ayuda a un mejor diagnóstico, ¿sí? Y a que podamos tratar esa celiaquía en un estadio que no sea tan grave, porque, bueno, como afecta al intestino, el intestino es nuestro mayor órgano y absorbe la mayor cantidad de nutrientes. Entonces, si se daña ese intestino, no solamente vamos a tener problemas a nivel intestinal, sino en todos los niveles, ¿sí? No se absorbe hierro, no se absorbe calcio, nada. Entonces, también es bastante grave si uno no puede diagnosticarla con anticipación, ¿sí? Estemos atentos a todo lo que nos dijo Vane. Bueno, buen fin de semana y muchas gracias, como siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes y buen fin de. Gracias, chau, chau. Bueno, lo importantísimo, ¿no? En este día de concientización para la celiaquía. Claro. Bueno, ¿qué teníamos?